como cuerpo en el desierto, sediento de tu amor, glorificas mis sentidos, te entrego mi alma hoy. Fueron muchas las batallas, algunas me hicieron caer, tú Altísimo tocaste de una vez todo mi ser. Me arrodillo ante ti, celebro nuestra unión. Tú me has dado fuerzas, has cumplido mi oración. Oh Señor, contigo luz, paz y devoción. Fuera tempestades, vences al dolor. Caminaré a tu lado hasta gastar mis pies, te seguiré amando, vive en mí mi eterna fe. Celebro nuestra unión, tú me has dado fuerzas, has cumplido mi oración. Oh Señor, contigo luz, paz y devoción. Fuera tempestades, bendito Dios, a ti mi exaltación. Muchos motivos para darte gracias, Padre. Tengo muchas razones para darte amor, pero hay una razón para mí mucho mejor. Es Jesucristo mi Señor, mi Salvador. Cante conmigo. Tengo muchos motivos para darte gracias, Padre.
Tengo muchas razones para darte amor, pero hay una razón para mí mucho mejor. Es Jesucristo mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, por tu Espíritu divino. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdad. Gracias, Padre, por tu sangre derramada. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por tu Espíritu divino. Gracias, Padre, por tu palabra que es verdad. Gracias, Padre, por tu sangre derramada. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias por Jesús, mi Salvador. Y damos gracias al Señor. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias, Señor. Cante conmigo. Tengo muchos motivos para darte gracias, Padre. El Señor les bendiga, amados. Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia. Qué lindo. Cuántos hermanos preciosos en la fe conectados en esta mañana. Ahí déjenos saber si se escucha bien todo. Estamos aquí haciendo un escenario improvisado. A ver si todo sale bien. En el nombre del Señor. Reciba un fuerte abrazo a la distancia. Estaba ahí leyendo los comentarios. Tantos hermanos lindos conectados en vivo en todas partes del mundo. Que el Señor les bendiga en esta mañana linda y especial. Tarde para algunos, noche para otros. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Qué bueno que están conectados ahí en esta mañana y haber atendido a este llamado, ¿verdad? De que estaríamos en vivo hoy sábado a esta hora transmitiendo la palabra del Señor junto con el pastor Pedro Lozada. Mira, hoy va a ser un día especial, va a ser un día de mucha bendición, va a ser un tiempo precioso, va a ser un tiempo glorioso. Tenemos en vivo conectado ya para salir en cámara en unos minutos al pastor Pedro Lozada desde España, representando a nuestros hermanos lindos de allá. Es tarde para ellos, algo de las 4 y tanto de la tarde. Pero qué bueno que estamos conectados en este día y estamos contentos por lo que Dios está haciendo. He estado leyendo los comentarios de muchos de ustedes, los testimonios de las cosas lindas que el Señor ha estado haciendo en medio nuestro. Así que reciban un fuerte abrazo, más que digital, un fuerte abrazo espiritual. Que el Señor pueda bendecirles donde ustedes están en esta mañana preciosa. Y bueno, permítame en esta mañana linda en la cual estamos buscando al Señor. Vamos a tener un tiempo, como les digo, de ministración de la palabra, un tiempo también de oración por las oraciones, por los clamores. Va a ser un tiempo de mucha bendición, pero permítame comenzar este tiempo leyendo un pasaje de la palabra, un salmo que en esta mañana estaba bendiciéndome. Y es el Salmo 70, donde dice la palabra del Señor: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha a los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido
sea Dios. Y este versículo número 5 termina diciendo: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Aleluya. ¿Cuántos pueden en su lugar, ahí en su casita, levantar sus manos y darle gracias a Dios por este día? Vamos, levante su manito en su lugar ahí, a menos que esté manejando. Si está manejando, por favor, no cierre sus ojitos, no levante las manos. Pero si usted está en su casa en esta mañana, dele una alabanza al Señor. Ahí conectados en vivo, dele gloria en este día. Dile: Señor, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos en este día. Te damos alabanza y gloria en esta mañana gloriosa. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Este es el día que hizo Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gloria al Señor. Podemos sentir gozo en esta mañana. Le invito, amado, a que usted comparta esta transmisión. Lo que Dios va a hacer en este día va a ser algo especial y no se lo puede perder ni usted ni sus familiares. Por esto le invito a que comparta esta transmisión en su Facebook en este momento, para que muchos sean también edificados. En 2 minuticos va a estar entrando el pastor Pedro Lozada. Para los que no es primera vez que están acá en la página que dice la Biblia, mi nombre es Jaciel Rodríguez, pastor acá en Miami, y este ministerio que dice la Biblia responde a las preguntas que muchas veces tenemos sobre la palabra del Señor. Así que síganos acá en nuestra página. Y por favor, acabo de poner un comentario fijo en esta transmisión donde está el enlace al pastor, a la página del pastor Pedro Lozada, para que usted lo pueda seguir también. Yo personalmente me edifico muchísimo con la palabra que el Señor le da a este querido pastor y amigo. Así que bendito el Señor. Ya tenemos 1100 personas conectadas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, comparte la transmisión para que podamos llegar a los 1200. Aleluya. Qué lindo tiempo en esta mañana gloriosa. Vamos a tener un tiempo bendito y le damos gloria a Dios por eso. ¿Qué tal si usted y yo oramos en este día ahí a la distancia? Clamamos al Señor para que Él bendiga esta mañana linda, ¿verdad que sí? Padre, te damos gracias en este día, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Podemos, Señor, ser testigos de tu misericordia, testigos de tu bondad. Somos testigos de cómo tú nos has cuidado, nos has guardado. Podemos ver tu misericordia cada mañana. Por tu bondad, por tu misericordia, no hemos sido consumidos, y por eso te damos gloria, Señor, en este día. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te bendecimos y rogamos en esta mañana, Señor, que tú seas hablándonos a nuestros corazones, que tú seas bendiciéndonos, que tú seas dándonos tu palabra y que seamos edificados, Señor, en esta mañana gloriosa. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Veo muchos comentarios preciosos en esta mañana de hermanos queridos desde Colombia, desde Nueva York, desde Argentina, desde España, gloria a Dios por eso, desde Tijuana, México, la gente norteña de México, también muchos hermanos lindos de muchas partes del mundo, En unos minutos, llegando al final, vamos a estar leyendo algunos comentarios y vamos a estar haciendo un tiempo de clamor e intercesión. Así que usted tenga por ahí su petición, amado, reservada para cuando llegue el momento. Vamos a estar clamando junto con el pastor Pedro por esas peticiones. Así que no se vaya, comparte la transmisión. Ya somos 1300 personas conectadas. Aleluya. Bendito el Señor, le damos gloria a Dios por eso. Y bien, vamos en esta mañana a darle la bienvenida al pastor Pedro Lozada, un hombre de Dios tremendo. Les cuento cómo supe acerca de él. Hace quizás cerca de 2 años estuve en un tiempo en una transmisión en vivo junto con unos hermanos que nos invitaron para estar en esa transmisión, unos hermanos desde España, específicamente hermanos queridos gitanos, cuya música he disfrutado durante, bueno, iba a decir siglos, pero no soy tan viejo. La música de los hermanos gitanos que la he disfrutado tanto, la pasión con la cual viven el evangelio, la música cristiana, todo eso
Y nos invitaron, estuvimos ahí, pude conocer un poco sobre la hermosa cultura de los hermanos gitanos y me contaron, oye, me tienes que ver las prédicas de un amigo nuestro, un pastor que se llama Pedro Lozada. Él es un hombre de Dios tremendo y cuando comencé a ver sus prédicas, realmente sus mensajes me edificaron de una manera especial. Hay uno por ahí, se llama El pecado oculto de Job. Él me confirmará luego si lo estoy diciendo bien o no. Otro que me bendijo muchísimo es la prédica sobre cómo el enemigo intentó interrumpir la simiente y cómo María tuvo la humildad y todo esto. Fue un mensaje realmente que nos bendijo mucho. Y hace quizás 2 meses programamos esta cita para que usted también, amada iglesia que está conectada ahí en el internet, usted también pudiera ser beneficiados. Así que en esta mañana vamos a estar aprendiendo un poco sobre lo que Dios está haciendo por allá en España. Después vamos a estar, el pastor va a estar compartiendo los 15 minutos de la palabra y después vamos a estar orando por los clamores. Así que voy a darle la bienvenida al pastor Pedro Lozada. El Señor le bendiga, pastor Pedro. ¿Cómo está usted? Gloria a Dios. Bien, muy bien, Pastor Jaciel. Espero que se me escuche bien. Excelente, mi hermano, excelente. Que los hermanos confirmen ahí si pueden escucharle bien. Yo le escucho fuerte y claro. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, Pastor Jaciel. La verdad que es un privilegio del Señor para mi vida. Pues bueno, que me hayas extendido cordialmente esta invitación a compartir este directo y poder bendecir a tantos hermanos y tantas hermanas que están en directo para escuchar, pues bueno, lo que el Señor tiene que decir hoy a su pueblo y compartir la palabra del Señor y las oraciones que vamos a hacer a nuestro Dios a favor de su iglesia. De su Amén, pastor, gracias. Pastor, usted está en estos momentos en España, ¿verdad que sí? Exactamente, estamos en España, Madrid, la capital de España, y concretamente estamos pastoreando un pueblo de Madrid que es Aranjuez, y la iglesia se llama Casa de Dios Aranjuez. Bendito el Señor. ¿En qué dirección queda, pastor? Pues esto está al sur de Madrid. Al sur de Madrid, ok. Sí, al sur de Madrid. Es un pueblo de más o menos 66.000 personas. Y bueno, nos trajo el Señor hace aquí casi Tremendo. 7 años. Y desde aquí, pues bueno, el Señor se está moviendo poderosamente por su gracia y para su gloria. Gloria a Dios, mi hermano, bendito el Señor. Hace un tiempo, como le estaba diciendo, estaba disfrutando de esas prédicas tremendas. Esa del pecado oculto de Job. ¿Verdad que sí? Los hermanos que no lo hayan visto, vayan a verlo. Eso fue algo tremendo, realmente fue de mucha bendición. Pastor, ¿pudiera compartirnos un poco antes de entrar en la palabra y todo esto? Yo amo mucho la cultura y la gente gitana, no solamente su música, sino su cultura, porque me identifico mucho con ellos, con los valores que ellos que presentan, con los cuales crían a los hijos. Cuéntenos un poquitito para nosotros los ignorantes, para que podamos aprender un poco, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios está haciendo allá? Bueno, la verdad es que el Señor está trabajando en medio del pueblo gitano de una manera preciosa. Desde el año 1965, muchos gitanos que se convirtieron en Francia, que allí el Evangelio llegó muchísimo antes que aquí, pues desde 1965 empezaron a venir gitanos de Francia a España a compartir el Evangelio. Y bueno, pues aquí nadie conocía el Evangelio, excepto lo que es la Iglesia Católica, ¿no? La de siempre. Y bueno, cuando llegaron con el Evangelio, pues fue algo extraordinario. El Espíritu de Dios se movió de una manera muy poderosa en sanidades, en liberaciones, en milagros. De hecho, compartiendo con el pastor Itiel Arroyo, él es también muy amigo mío. Y bueno, también dentro de mi canal, de mi canal de sermones en YouTube, ahí está la entrevista en la que los hermanos pueden oír todo lo que el Señor, bueno, todo, un poquito de lo que el Señor ha hecho en medio del pueblo gitano. Y es Gloria extraordinario a cómo el Dios, gloria a Señor Dios. trabajó y, bueno, hizo cosas tremendas. Bendito el Señor. Pastor, ustedes están en la denominación Filadelfia, ¿verdad que sí? Exactamente. Sí, Filadelfia. Hemos escuchado testimonios tremendos. También Itiel me estuvo contando de la obra que Dios está haciendo allá en Filadelfia. Las grandes cosas que Dios está haciendo en medio de ustedes. Disfruto mucho los cultos de ustedes bien
avivados, bien alegres y espontáneos. Espontáneo. Y me recuerda mucho, los hermanos saben que yo nací en la isla de Cuba, soy cubano. A los 14 años el Señor me permitió salir de Cuba. Vivimos en Centroamérica, en Nicaragua, durante un año casi, y entonces llevamos aquí en los Estados Unidos algunos años ya, por la gracia del Señor. Pero en Cuba nuestros servicios eran así, eran igual vivos, espontáneos. Aquí también, obviamente, pero sí era algo más común, por decirlo así, verlo en Cuba y no tanto en todas las iglesias de los Estados Unidos, ver ese fuego del Espíritu con el gozo con el cual alabamos al Señor. Un, un abrazo para Samuel Gavarre desde España, un amigo mío, a través del cual pude saber acerca de ti. Él está conectado ahí en vivo. Gloria a Dios Qué por bien, eso. bendiciones para Amén. Samuel. Y entonces, pues, me ha edificado muchísimo, pastor. ¿Cómo está, fuera de lo que ya he estado comentando sobre el avivamiento que Dios está derramando sobre el pueblo gitano? Pastor, ¿cómo está el ambiente espiritual en Europa? He tenido algunos pastores amigos que me han estado comentando algunas cosas, pero ustedes que viven allí, eh, sabemos que Dios ha estado derramando de avivamiento en ciertos lugares, ciertas iglesias, pero ¿cómo es la cultura en Europa en general en cuanto a Dios y al Evangelio? Bueno, sobre todo aquí en España son personas muy cerradas al Evangelio, muy Ok, cerradas. La cultura gitana no, es muy abierta porque lo que uno recibe, lo reciben todos. Le suele pasar también a los dominicanos, ok. ¿vale? He estado en República Dominicana predicando y no todo el mundo es cristiano, obviamente, pero ibas por la calle y sabían lo que es un pastor, sabían lo que es una iglesia y me identifiqué mucho allí estando en República porque dije eso, lo que recibe un dominicano lo reciben todos y así pasa en el pueblo gitano. Pero lo que es la cultura europea y sobre todo en España son muy cerrados para el Evangelio, muy cerrados. Mm, Por la gracia del Señor empecé a predicar a personas no gitanas desde la iglesia de Aranjuez y el Señor está trayendo almas de gente no gitana que son españoles y bueno, hoy este año en verano bauticé 8 hermanos para la gloria de gloria a Dios Dios. y realmente es un milagro en España esto. Bendito el Señor, mi Sí. hermano. Pastor, ¿cuáles son algunos de los problemas que ha habido en España? O sea, la idolatría, el deporte, la brujería. En Cuba, por ejemplo, habían dos oposiciones grandes. Número uno estaba el ateísmo que el gobierno había sembrado, pero también después comenzó a nacer en Cuba todas las religiones del África, la santería, la brujería y la idolatría y la santería se han apoderado. Hablo de nuestra experiencia, de lo que pudimos ver allá, aunque Dios comenzó a derramar un avivamiento poderoso, como también ustedes lo están viendo dentro del pueblo gitano. Pero, ¿cuáles son en Europa y en España algunos esas trabas que más le impiden a las personas acercarse a Dios? El materialismo, ¿qué pudiera ser? Creo que es la cultura recibida. Aquí, sobre todo en España, antes eran muy católicos, pero ya sabes, se han levantado ciertas ideas, ciertas ideologías que no quiero profundizar mucho porque no sé hasta dónde puedo hablar todo esto a través de aquí para que no te hagan daño, sobre todo a tu Facebook, que está siendo de tanta bendición para el mundo. Pero pues esto, las ideologías y tiempo atrás, bueno, pues ya sabes, uno de los mayores problemas del mundo es heredar a Dios, porque el catolicismo heredó a Dios. A través de España heredó a Dios a través del catolicismo, pero a Mm, Dios no se hereda, Dios es revelado, no es heredado. Entonces, así cuando se es. transmite por costumbre a Dios, uno puede creer que tiene a Dios y no tiene a Dios, y eso es un Mm, grave problema. Y de hecho, al no tener verdaderamente y realmente a Dios, pues luego
se han rebelado contra Dios. Porque cuando tienes algo que crees que tienes y no lo tienes y no funciona, te rebelas contra lo que crees que tienes, pero que en verdad no tienes, y por eso no te está funcionando. Entonces, la nación ahora, por todas las ideologías que están apareciendo, que ya sabemos cuáles son, se están Ujú. rebelando de una manera tremenda en contra de la palabra del Señor, sobre todo en la nación de España, es lo que mis ojos están viendo. Tremendo, pastor. Esto me recuerda un poco lo que usted estaba comentando, me recuerda un poco la generación después de Josué. Es Mm, curioso que Josué terminó diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, Jueces capítulo 2 comienza diciendo en el versículo 10 que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Creo así que es. es algo triste cuando nuestras generaciones no conocen al Dios que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos pudieron experimentar. Jacob, por ejemplo, había escuchado del Dios de su padre hasta que llegó, de su padre y de su abuelo, hasta que cuando tuvo el encuentro con Dios, él dijo, tú serás mi Dios, ya no solamente el Dios de mis padres, no solamente ya el Dios de mis abuelos, ahora eres mi Dios. Y qué Amén. importante es que todo joven que esté mirando esta transmisión se preocupe, se enfoque por tener un encuentro personal con Dios. Si usted tiene, mi amigo, un encuentro con Cristo, eso va a cambiar su vida para siempre. La religión no cambia, la cultura que los padres les enseñaron, lo que cambia es una relación con Cristo, un encuentro personal con Él. Eso va a transformar la vida para siempre. Gloria a Dios por Amén. eso. Qué glorioso, Amén. pastor, que siempre Dios ha tenido un remanente. Acá en los Estados Unidos estamos viendo mucha frialdad espiritual, mucho... Acá yo creo que el espíritu que se mueve, la oposición que hay es el afán. Hay tanto afán acá en los Estados Unidos, personas que en sus países servían a Dios a tiempo completo, estaban fervientes en el Señor y llegan acá a los Estados Unidos y tanto trabajo, tanto afán, como dijo Cristo, los espinos comienzan a crecer y ahogan aquella planta que estaba creciendo para dar fruto. Y es una de las grandes cosas que en este país se están moviendo, aparte obviamente del materialismo y tantas ideologías que, como usted dice, van contrarias totalmente a la palabra del Señor y que están enfermando la mente de muchos jóvenes. Sin embargo, cuando viajo, y seguramente usted también ha podido verlo, da un gozo tremendo ver que todavía Dios tiene un remanente que a pesar de la apostasía, a pesar de la frialdad espiritual, a pesar de aquellos que se han vuelto a los Baales, siempre Dios tiene un remanente. Y quizás a usted le ha pasado lo mismo, a veces nos sentimos que estamos solos, a veces nos sentimos que estamos batallando, luchando, pero cuando vemos otros hermanos que también están en el mismo camino, que son parte del remanente, esto alegra nuestro corazón y nos conforta como Dios confortó el corazón de Elías al darle el secreto que todavía habían 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Bendito el Señor. Hay muchos hermanos, pastor, conectados en vivo, enviándoles saludos. Mucha gente linda desde muchas partes del mundo y le damos gloria a Dios por eso. Y miren, amados, lo que vamos a hacer. Yo voy a invitar al pastor Pedro en estos momentos que él nos comparta una palabra. Yo le dije, Pastor Pedro, yo sé que tienes manantial ahí para predicar durante 2 o 3 horas, pero trata de resumir eso en una cápsula, en una pastillita espiritual de 15 o 20 minutos para que seamos edificados. Así que yo voy a darle paso al Pastor Pedro para que él nos comparta una porción de la palabra. Y al final, cuando él termine, vamos a estar leyendo comentarios, vamos a estar haciendo un clamor por todas las peticiones que sean puestas aquí en el grupo del chat. Así que le invito a usted a que no se vaya, sino que más bien comparta esta transmisión, lo siga haciendo para que podamos seguir siendo edificados y nutridos en esta mañana. Pastor, adelante con la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad, Pastor Jacier, y vamos a compartir un consejo de la palabra del Señor. Como estábamos hablando, lo que es heredar a Dios, sin tener a Dios en esa herencia, es un peligro tremendo. Y bueno, eh,
Yo creo que para que el pueblo de Dios camine como Dios quiere, uno tiene que someterse a la palabra del Señor. La palabra de Dios es el cetro real para Jesús. Y si para Él lo fue, debe de serlo también para su iglesia. Para eso voy a hablar estos minutos que me conceden acerca de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice el apóstol desconocido: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando el apóstol dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, se estaba haciendo referencia a la espada sacerdotal, ya que sobre todo la epístola a los hebreos está hablando a hebreos, a judíos, que muchos estaban apostatando de la fe. Por eso él compara a Jesús con los ángeles, compara a Jesús con Josué, compara a Jesús con Moisés, compara a Jesús con los sacerdotes y compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. De ahí que es la enseñanza del apóstol desconocido a los judíos que estaban apostatando, enseñándoles la superioridad de Jesús sobre todo el Antiguo Testamento y el cumplimiento de todas las promesas y todas las palabras que Dios había dicho anteriormente, que en Él se cumplen, en Él se realizan y en Él se reciben. Y cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, está haciendo referencia a la espada sacerdotal, porque la espada sacerdotal estaba afilada por ambos lados, ya que muchas veces el Señor había dicho que a la víctima no se le podía romper hueso. Claro, esa espada no es una espada de asesinato, es una espada de sacrificio, porque no es lo mismo, jamás, nunca lo será, un asesinato que un sacrificio. Ahora bien, la palabra de Dios no asesina, sacrifica, cuando uno se sube en el altar de la palabra de Dios. Y ella sacrifica precisamente la cultura que va en contra de Dios, los pecados que van en contra de Dios, y a ti hace que te pongas como un sacrificio de olor agradable al Señor. Es esa espada la que entra dentro de nosotros y la que confirma la salvación que el Espíritu de Dios está obrando dentro del corazón. El autor a los Hebreos dice que la palabra es como una espada. Pero si nos vamos a Santiago capítulo 1, dice el apóstol: el que escucha la palabra pero no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va, se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. El autor a los Hebreos dice que la Biblia es como una espada, pero el apóstol Santiago dice que es como un espejo. Y es que si la espada sacrifica la cultura que no va de acuerdo a la palabra del Señor, también es un espejo que nos muestra dónde está la felicidad del cristiano. Y la felicidad del cristiano está ni más ni menos que en vivir la palabra de Dios, no en oírla, sino en practicarla. Pero si nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 26, el apóstol dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El autor a los Hebreos dice que la Biblia es una espada, Santiago dice que es un espejo, Pedro dice que es leche. Porque cuando uno nace de nuevo, lo que necesita es la palabra del Señor, no necesita otra cosa más. El Evangelio no avanza a través de entretenimiento, avanza a través de regeneración por el poder de la palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu Santo. Y es la palabra de Dios lo que hace nacer a la criatura. La Biblia dice que Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Es la palabra la que tiene poder para implantar la verdad y el nuevo nacimiento en nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo y ahora debemos de beber la leche de la palabra para seguir creciendo en el camino del Señor. Pero si nos vamos a 2 de Pedro, el apóstol dice: hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes? No hay nada más poderoso que una semilla. Es lo más pequeño del mundo, pero es lo más poderoso del mundo. Si te fijas en la carretera, vas a ver que pasan coches, pasan autos, pasan trailers, pero no son capaces de romper la carretera.
Fíjate en el borde de la carretera y vas a ver cómo está agrietada, abierta y un poquito de hierba que ha salido. Lo que no ha podido hacer el peso del tráiler, lo ha hecho la pequeña semilla que estaba debajo de la carretera. Porque lo que no tenía el tráiler lo tenía la semilla. La semilla tenía vida. El tráiler es un coche que pesa mucho, es un camión, pero la pequeña semilla tiene vida que Dios ha puesto dentro de ella. Y es que cuando uno nace de nuevo, no nace de nuevo a la fuerza, nace por medio de la semilla de la palabra de Dios, cuando es plantada en el corazón. Por eso no necesitamos entretener a la iglesia, no necesitamos traer espectáculo a la iglesia. Abramos nuestras Biblias, prediquemos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y la semilla de Dios va a entrar en el corazón duro, como lo es de todos los hijos de los hombres, y es ahí donde florece la vida de Dios, porque una semilla es imparable, y mucho menos la semilla de la palabra de Dios. El autor a los Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla y también dice que es leche. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y versículo 4, Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Jesús ya no la estaba viendo como leche, ni como espada, ni como espejo, sino como pan. Pan que sacia el hambre de los que están hambrientos por Dios. Cuando Satanás fue a decirle si eres el Hijo de Dios, atacó su identidad. Porque 40 días atrás el Padre dijo, este es mi Hijo. 40 días después, cuando el Hijo sufre hambre, le dice, si tú eres el Hijo, si eres lo que Él dijo en el bautismo, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira cómo Satanás sabe el poder de la palabra. No le dijo, haz con tus manos que las piedras se conviertan en pan, sino di que las piedras se conviertan en pan. Porque la palabra de Dios o mi palabra no tiene poder. Lo que yo puedo decir no tiene poder, pero lo que sale de tu boca, Jesús, sí tiene poder. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero como el Espíritu de Dios no le había dicho a Jesús que el ayuno había terminado, él debía de permanecer en el ayuno hasta que el Espíritu de Dios le dijera, come pan. De ahí la respuesta de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí la palabra, toda palabra, no es logos, es rema. Estaba diciendo, en el logos está escrito que ningún hombre puede comer pan si no come la palabra de Dios. Y ese es el pan que yo estoy esperando, no el pan que tú me ofreces, Satanás. Estoy esperando el pan que sale de la boca de Dios. Cuando mi Padre diga que puedo comer del logos, entonces el rema recibido hará que coma de lo que está escrito en Deuteronomio. Pero no he escuchado que mi Padre ha dicho que ha terminado el ayuno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué, Pastor Javier y todos los hermanos que están conectados? Me imagino que cuando Jesús dijo que la palabra de Dios sacia, le crujieron las tripas por dentro del hambre que tenía. Pero aunque él tenía hambre, él estaba esperando una comida mayor. Él tenía hambre, pero la situación no distorsionó su confesión. Él sabía en quién estaba creyendo, estaba esperando hasta que el Espíritu de Dios le dijera, hasta aquí Jesús, ahora puedes comer pan. Y eso hace Satanás. Por medio de la circunstancia a tu alrededor quiere tocar tus emociones para que tuerzas tu confesión. Pero te voy a decir algo, en los días buenos Jesús es el Señor y en los días malos Jesús es el Señor. Yes. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Ahora bien, el autor a los Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla y leche, Jesús dice que es pan, pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5, dice el apóstol, qué pena, que después de tanto tiempo todavía necesitáis leche y no alimento sólido, porque el que bebe la leche de la palabra es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come carne ha crecido y tiene los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Yo digo, vamos a ver, autor de los Hebreos, ¿por qué para ti la leche de la palabra es pena, cuando para el apóstol Pedro es desead como niños recién nacidos la leche?
Y esto es muy fácil. Es que Pedro está hablando a recién convertidos y los recién convertidos no pueden comer carne, necesitan beber leche. Pero el autor a los hebreos estaba hablando a judíos que ya llevaban mucho tiempo en el Señor. Por eso les dice, qué pena que debiendo de ser ya maestros, todavía sois niños. Necesitáis la carne de la palabra. Y ahora digo, la palabra de Dios tiene la capacidad de convertirse en leche para el recién convertido y carne para el hombre maduro que está en el Señor. Pero atención a esto, la Biblia nunca cambia su verdad por el crecimiento del creyente, sino que al contrario, el creyente entiende la profundidad de la verdad no cambiada, dada al creyente nuevo o al creyente muy maduro. El maduro lo entiende de una manera más profunda. Es decir, Juan 3:16 nunca cambiará para el creyente nuevo y para el maduro, pero el maduro no lo va a entender igual que el creyente nuevo. El creyente nuevo ha tenido una explosión del amor de Dios, porque todo encuentro con Jesús es una explosión de nuevo nacimiento. Pero cuando uno ha caminado con el Señor y ha tenido encuentros con el Espíritu Santo y ha visto que Dios cumple sus promesas y que Dios cumple con su palabra, no le suena igual Juan 3:16 a un recién convertido que a un hombre que ya ha madurado en el Señor. De ahí la pena de la apóstol a los hebreos y el deseo de Pedro a los recién convertidos. Qué poderosa es la palabra de Dios. Carne para los maduros, leche para los que se acaban de convertir en el Señor sin cambiar su verdad. Se adapta al crecimiento de los creyentes sin cambiar su verdad. Por eso cuando Jaciel predica, el Espíritu de Dios coge la palabra en su iglesia y la reparte a los corazones. Pero es la misma verdad para todos, pero no la misma profundidad para todos. Jaciel no puede tener la capacidad de dar la misma verdad, tiene la capacidad de dar la misma verdad, pero no aplicar esa verdad al corazón de los creyentes porque él no sabe la madurez de uno y la madurez de otro. Pero la palabra de Dios no solo aplica la verdad, sino que por el poder del Espíritu que conoce los corazones de los hombres, aplica esa verdad en la profundidad de lo que el creyente puede oír y experimentar de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia dice que Jesús hablaba según le podían entender, y eso sigue haciendo el Espíritu de Dios con la palabra de Jesús. Ahora, el autor a los hebreos dice que es espada, Santiago es espejo, Pedro dice que es semilla y leche, el autor a los hebreos dice que es carne, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Jeremías 23, le dijo el Señor al profeta, ¿no es mi palabra como martillo que golpea la piedra? Sí, porque el corazón del hombre es duro, pero no se puede resistir al martillo de la palabra de Dios. Ella golpea poderosamente y rompe cualquier corazón por duro que sea. Hace poco hablé con una persona que no conocía al Señor, pero que Dios está detrás de él. Y él me dijo, me están pasando ciertas cosas. Y yo le dije, Dios te está llamando. ¿Quieres que Dios te deje de molestar? Y él se quedó así. Su padre es pastor y le dije, dile que tu padre no ore por ti. Porque mientras tu padre ore por ti, el martillo de la palabra de Dios te va a golpear y al final va a romper tu corazón hasta que tú te doblegues al Señor. Porque no hay hombre, por fuerte que sea, que se pueda resistir al fuerte de Israel. Y no hay hombre que sabio, por muy sabio que sea, que se pueda resistir al sabio de Israel. Nadie puede resistir al poder de la palabra de Dios cuando es predicada en el poder del Espíritu Santo. Es martillo que golpea la piedra. Pero si nos vamos a Salmos 119, dice el salmista, más dulce que la miel es tu palabra, mi paladar. Porque no hay nada que endulce más la vida del creyente con las promesas de Dios que la palabra de Dios. Pero hermanos, si nos vamos un poquito más adelante en el Salmo 119, dice el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque no hay nada que revele más la verdad de Dios y la oscuridad de Satanás que la palabra de Dios. Entonces vemos que el autor a los hebreos dice que es espada. Pedro dice que es carne y es leche. Jesús dice que es pan. El autor a los hebreos vuelve a decir que es carne. Jeremías dice que es martillo. Salmo dice que es lámpara y que también es miel. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 24, a los del camino de Maús, cuando Jesús desaparece y ellos se dan cuenta que es Jesús, uno le dice al otro, por eso ardía mi corazón en fuego
fuego. Cuando el Señor nos habló la Escritura, ya no era carne, ya no era pan, ya no era martillo, ahora era fuego que estaba ardiendo en el corazón de todos los que escuchaban la palabra. Pero no solo es fuego, si nos vamos a Efesios capítulo 5 y verso 25, dice el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ya no era fuego, ni martillo, ni leche, ni carne, ahora se había convertido en agua que limpiaba las inmundicias Aleluya. del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya, es impresionante. Por eso, ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Entretenimiento? No, necesita la palabra de Dios. Así es. El apóstol Pablo, después de pastorear la iglesia de los Efesios por 3 años, ¿a dónde encomendó la iglesia? Os encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder de sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Es la palabra de Dios abierta desde nuestros púlpitos y predicada en el poder del Espíritu Santo bajo una vida de oración, donde el Espíritu de Dios va a tratar con el pueblo de Dios. Porque si te das cuenta, cada autor dice que la Biblia es algo: espada, pan, leche, carne, fuego, agua, miel, martillo. Y digo yo, ¿qué es la palabra? Nos están volviendo locos estos autores. ¿Qué es la palabra? La palabra es todo lo que necesitas. Si tienes hambre es pan. Si estás duro es martillo. Si estás amargado es miel. Si estás perdido es lámpara. Si tienes hambre es pan. Si eres niño es leche. Si has crecido se convierte en carne. Si hay cultura que no le agrada a Dios, es espada que corta todo lo que a Dios no le agrada. Si necesitas verte en un espejo, vete a Santiago. Allí está la palabra de Dios como espejo también. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Y yo no sé cuántos minutos tengo, pero antes de terminar, sí quisiera decirte que necesitamos la palabra de Dios. Y atención a esta frase que voy a decir: y al Dios de la palabra. Uf. Porque se puede tener al libro y no tener al Dios del libro. Uf. Se puede ser un teólogo y no tener a Dios. Uf. Puedes conocer de Génesis a Apocalipsis y no conocer al que escribió Juan 3:16. Puedes conocer las profundidades de 1 de Corintios capítulo 15, la resurrección de los cuerpos, y te olvidas de 1 de Corintios capítulo 16, la ofrenda para los santos, algo tan sencillo. Subió a las alturas teológicas más grandes, diciendo de cómo será el cuerpo de la resurrección, y luego bajó a lo más sencillo, una ofrenda para los pobres. Puedes quedarte con lo más grande y perder lo esencial. Por eso no solo necesitamos la palabra de Dios, debemos de asegurarnos de tenernos al Dios de la palabra. Porque están unidos, están casados. El hombre lo quiere divorciar, pero en el reino de Dios no está divorciado. La palabra y Dios son uno. Dios y su palabra son uno. Y el pueblo no solo necesita la palabra de Dios, sino asegurarse de que está sirviendo al Dios de la palabra. Porque no hay nada más peligroso que conocer la casa de Dios y no conocer al Dios de la casa. Tenemos tantas personas que conocen la casa de Dios y tenemos tantos jóvenes peleándose en Facebook por doctrinas, que si esto, que si yo creo lo otro, que si creo lo otro. Y muchos de ellos no tienen ni 10 minutos de oración, ni buscan, ni conocen realmente el espíritu de la palabra de Dios. Y nos estamos perdiendo en tonterías, cuando lo que necesitamos es a Dios y su palabra. Son uno, están casados, y nosotros debemos de entrar en ese matrimonio, sirviendo a Dios, consagrados a Dios, con pasión a Dios, buscando el rostro de Dios. Por eso siempre me he asegurado en la iglesia de Aranjuez que la juventud, los hombres y las mujeres, no solo conozcan teología, sino que conozcan a Dios de verdad, en una relación íntima con Él. Que rompamos con toda cultura que no le agrada al Señor. Que dejemos los valores que Dios ha establecido a través de su palabra. Que cuidemos de la sana doctrina y de la palabra de Dios, pero que tengamos un corazón sano. Porque hay gente que tiene sana doctrina y un mal corazón. Pero cuando uno tiene el Dios de la doctrina, tiene también un corazón sano. Y estoy viendo un peligro muy grande en las redes sociales. Personas que hablan de Dios sin conocer a Dios. Por eso yo te animo a que no dejes este libro. Yo estoy enamorado de este libro, Jaciel. La Biblia, la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Sí, Señor. Lo amo porque ella me ha presentado a quien amo.
Es que hay gente que tiene bibliomanía. Yo estoy enamorado del libro, porque es la palabra de Dios. Él me ha revelado a mi verdadero amor, a Jesús, el Hijo de Dios. Es todo lo que necesito, la palabra de Dios. Conocer al Dios de la palabra. Leer la Biblia. Creerle al Dios de la Biblia. Vivir al Dios de la Biblia. No salirme del Dios de la Biblia. Y permanecer por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios en el Dios de la Biblia. Yo no sé cuántos minutos tengo, este mensaje en verdad dura 1 hora, y si lo quieren escuchar entero, en mi canal de YouTube, Pedro Losada, canal oficial, se titula El poder de la palabra de Dios. Este es simplemente la introducción, el mensaje dura 1 hora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo estoy, pastor, yo estoy sin palabras. Estoy como cuando uno acaba de cenar y acabas de cenar rico y tienes el estómago lleno así rico que nada más quieres meditar en aquello que estuviste cenando. Aleluya. Hermanos, ustedes ahí en su lugar pueden darle un fuerte aplauso a Dios por su palabra, en su lugar, en su carro, en su casa. Aleluya. Uf. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Aleluya. Eso me bendijo tanto, pastor. La palabra de Dios es la palabra inspirada de Dios para el hombre. Cristo es la palabra encarnada de Dios para el hombre. Amén. Eso me bendijo tanto. Tenemos a veces el libro, pero no tenemos al Dios del libro. Y Cristo y la palabra son inseparables. Esta es la palabra de Dios inspirada. Cristo es la palabra encarnada. No podemos tener esto sin tener al Cristo. No podemos tener al Cristo sin ver esto. Porque esta palabra nos conduce a Él. Le digo a los judíos, aquellos, ustedes que vayan a las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, pastores. He enfatizado de tener la Biblia y al Dios de la Biblia porque hay algo que podemos tener sin tener lo otro, pero hay una cosa que no podemos tener si tenemos lo otro. Lo explico. Podemos tener la Biblia sin tener a Dios, pero es imposible tener a Dios y no tener la Biblia. Repítalo de nuevo, amor. Podemos tener la Biblia sin tener a Dios, pero no podemos tener a Dios sin tener la Biblia. No podemos tener a Dios sin tener la Biblia. Amén. Yo no sé hablar de Dios si no es a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día tuve un amigo que me dijo que fue a un lugar, pero le prohibieron ser tan cristocéntrico. Y le dije, sal corriendo de ahí, hermano. Amén, 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 amén. Una vez a mi papá lo invitaron a predicar a una logia masónica. Y él dijo, bueno, voy a ir a hablar de Cristo, a predicar sobre Cristo. Y dijeron, no puedes hablar ni de la Biblia ni de Cristo. Y papá dijo, pues, ¿para qué voy a ir entonces? Aleluya, 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 aleluya. Mi hermano, siento que Dios está haciendo grandes cosas. Yo siento mi espíritu ministrado en esta mañana. Dios. La palabra hace eso y creo que es el momento oportuno para que aprovechemos esta unción para clamar por las vidas, para clamar por las personas. Amén. Yo voy a invitarle, pastor, que usted haga un clamor. Hay muchos hermanos escribiendo ahí sus peticiones, sus motivos de oración, pero yo voy a pedirle a usted que haga un clamor en este día para que la palabra de Dios siga haciendo efecto en nosotros, para que sigamos como creyentes buscando tanto, si necesitamos, como usted decía, la leche o la carne, pero que busquemos esta palabra que nos bendice y el Dios de la palabra. Y que mientras los hacemos, el Señor se encargue de cada una de nuestras necesidades. Vamos a orar con el pastor Pedro en este día de tanta unción. Adelante, pastor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, no solo de compartir con el pastor Jaciel, que tú estás usando, Señor, de una manera extraordinaria para tu gloria y por tu gracia, sino también de compartir este consejo de la palabra de Dios, Señor, y todas las peticiones que mis hermanos y mis hermanas están poniendo, Señor, escribiendo.
Nos unimos el pastor Jaciel y yo y todos los hermanos y hermanas, rogándote a ti, como dice tu palabra, que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra y clamaren al Padre por algún asunto en mi nombre, yo lo haré. Señor, nosotros creemos y esperamos que tú vas a hacer lo que has dicho que harás, porque tienes el poder de decirlo con tu boca y cumplirlo con tu mano. Gracias, Espíritu de Dios, porque podemos clamar a ti por medio de la sangre de Jesús. El camino nuevo que tú has abierto a través del velo de tu cuerpo, Señor, y entrar al lugar santísimo y poner allí a todos los hermanos y todas las hermanas, todas las peticiones que hayan escrito, Señor, y todas las peticiones que hayan en los corazones de todos los que están conectados, Señor. Algunas escritas y otras no escritas, pero sí en el corazón. Y tú que miras el corazón de los hijos de los hombres, te ruego que las mires y si están en tu voluntad, Señor, están en tu voluntad para tus hijos, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Yo te ruego, Padre, que tú concedas esas peticiones. Sana cualquier enfermedad que haya, cualquier hermano o hermana que esté enfermo, extiende tu mano y trae sanidad, Señor. Cualquier hermano que esté pasando por una crisis económica, te ruego que abras puertas de sabiduría y fuerza para trabajar, Señor. Te ruego, Padre, que cualquier matrimonio que lo esté pasando mal, que tengan una crisis emocional y psicológica y espiritual, te ruego que extiendas tu mano y mandes el poder de tu palabra, que trates y enseñes a cada persona que está conectado, Señor, a levantarse por la fe, a clamar a tu nombre y a vivir cerca de ti. Mira cualquier hermano, cualquier hermana, Señor, cualquier pastor que haya entrado en un declive, en un encuentro emocional, Señor, que tenga el tanque vacío, te ruego que le des la sabiduría para descansar un tiempo, renovar su fuerza y volver a tener visión acerca de la iglesia, del reino de Dios y de las ovejas que tú le has entregado para predicarle la palabra. Señor, gracias, Padre mío, porque podemos ponerte todas las peticiones, pues entiendes toda circunstancia, no solo porque eres Dios y lo sabes todo, sino también porque te hiciste hombre y entiendes nuestra condición. Pero a pesar de que entiendes nuestra condición, no disculpas ninguno de nuestros pecados, pues eres santo y tú quieres que vivamos cerca de ti, lavados en la sangre de Jesús. Te ruego que levantes al caído, fortalece al débil, sana al enfermo. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Que tu pueblo vea que tenemos un Dios que escucha y que responde, Señor. Confiamos de que tú estás escuchando nuestra voz, porque lo hacemos desde la humildad, ya que tú no escuchas la voz del orgullo, pero sí escuchas la voz del que clama a ti con humildad en su corazón. Y yo te ruego, Espíritu Santo, ya que nosotros somos pecadores y que nuestro corazón está lleno de orgullo, que tu corazón está lleno de humildad, nos des humildad. Danos un corazón humilde, un corazón que te ame con tu amor, un corazón que se arrepienta. Danos un corazón que clame a ti, para poder vivir de acuerdo a como tú quieres que nosotros vivamos en tu palabra. Te ruego, Padre, que sigas bendiciendo al pastor Jaciel. Oro por él en este momento, por como tú lo has levantado y lo has bendecido, para que sigas usándole, impartiendo la verdad de tu palabra a todas las naciones. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana. En oración lo llevamos delante de ti al trono de Dios, porque no hay nada mejor que estar en tus manos. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias por habernos justificado, por haber perdonado todos nuestros pecados, por habernos salvado por gracia. Señor, no tenemos deudas. Estamos limpios ante el tribunal de Dios, pues tu tribunal se ha convertido en nuestro hogar. Y allí en la hoguera familiar estamos hablando contigo con el poder del Espíritu Santo, pues ahora el juez es nuestro Padre y podemos llamarle papá. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por escuchar la oración. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar bajo esta unción y esta administración del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor Pedro, agradecido, no tengo palabras para agradecerle por haber formado parte de esta transmisión y haber sido usado por el Señor, no solamente para estar aquí, como dije, pero también para transmitir esa palabra de Dios para el pueblo. Me quedo con un, permítame leer algunos saludos en esta mañana o tarde para ustedes en España, pero permítame leer algunos saludos. Saludamos a Rosy, ella pide oración por su salud. Saludamos a Johanna, a Isa, a Valeria. Señor bendiga
a Martica, a María, el Señor bendiga a Zoraida, a Isabel, ella pide oración por su salud también, a Esperanza, Luis Miguel, Dios te bendiga, Rosy Pereira, Dios te bendiga, muchos hermanos comentando, conectados ahí en vivo, pero me quedo con un comentario que leí, un comentario que decía: pastor, por favor, deje este en vivo, déjelo permanente en Facebook para poder escucharlo nuevamente. Porque sabe que cuando uno termina la transmisión le permite o que no se quede constancia o que quede ahí. Voy a hacer todo lo posible para que quede ahí. Estoy en un programa que espero que me dé la posibilidad, pero espero que sí. Pero ese comentario deja ver cuánto los hermanos se han beneficiado espiritualmente, pastor, de esa palabra. Tanto así que lo quieren escuchar nuevamente. A Dios la gloria por eso. Yo también lo quiero escuchar nuevamente. Aún así, pastor, usted dijo que estaba en su canal de YouTube la prédica completa de 1 hora. Déjeme saber si es esta que está acá. Ese es su canal. Bueno, míralo en el Facebook, en su teléfono. Sí, esa es. El poder de la palabra de Dios. Perfecto. Pedro Losada, canal oficial. Ok. Voy a compartirlo acá en el chat para que los hermanos puedan acceder. Muy bien. A esa prédica tremenda. Y así de paso, amados, pueden seguir al pastor Pedro Losada en sus redes. ¿Cómo está usted en Facebook? Pedro Losada, Poder del Evangelio. Correcto, Pedro Losada, Poder del Evangelio. Le hemos puesto ahí el link desde el principio, pero también en YouTube me dijo que está como Pedro Losada, canal oficial. Amén, para que puedan seguir al pastor Pedro y puedan, amados, seguir siendo edificados a través de la palabra del Señor. Bueno, vamos a terminar este tiempo lindo acá una vez más. Gracias a cada uno de ustedes, amados, por haber estado ahí pendiente hasta esta hora. Pastor Pedro, gracias por haber estado acá en esta mañana especial. Nos ha bendecido mucho con su presencia y que el Señor siga bendiciéndole a usted, a su iglesia, a los lindos hermanos gitanos allá en España, a toda la linda comunidad de hermanos cristianos en España y en todas partes de Europa y del mundo. Que el Señor siga bendiciéndoles de una manera especial y que el que comenzó en nosotros la buena obra la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El Señor les bendiga, amados.